Bienvenidos a un nuevo programa de la Biblia para mí. Hoy vamos a hablar de un término eminentemente cristiano y que todos, de alguna manera, me vais a entender. Una ancianita cruzaba el océano sobre un barco de aquellos que iban a América en los años 20 y que tardaban pues casi un mes en llegar. Ella era mayor, el viaje era pesado, y aunque era tranquilo y no había inclemencias del tiempo, en la cubierta del barco, un día se puso a orar. El capitán se chanceaba de ella porque generalmente pues ella tenía un comportamiento fuera de lo común o del resto de los ocupantes o compañeros de viaje, y siempre se metía con su religión, con su forma de pensar. Posiblemente la ancianita sería pues eso, de aquellas personas que se marchaban de Europa presbiteriana, luterana, calvinista, etc. Pero en cualquier caso una buena creyente. Así que estaba orando y el capitán, que la vio allí en un rincón, se acercó suavemente a ver qué es lo que decía, porque en el fondo tenía o sentía curiosidad por saber cómo se dirigía ella a su Dios. Y escuchó cómo ella decía que tenía sed y que el viaje le estaba resultando pesado, el agua en el barco era mala y quería unas naranjas para obtener el jugo y así refrescarse con algo mejor que el agua que le ofrecían en el barco. La cuestión es que así acabó de orar, y cuando se da la media vuelta, así al lado de sus faldas, aquellas faldas que llevaban aquellas señoras en ese tiempo, hasta el suelo, encontró 3 naranjas. Ella se puso muy contenta y dio inmediatamente gracias a Dios por este hecho. La fe, que es lo que ejerció esta mujer, es un término, como hemos dicho, eminentemente cristiano, y uno puede tener fe en muchas cosas. Lo primero que haremos entonces es definir qué es la fe y luego veremos cómo se gesta, cómo se desarrolla y cómo se manifiesta. Hemos dicho que fe es algo estrictamente religioso. Podemos tener fe en un buen médico, podemos tener fe en un buen medio de transporte, en nuestro coche, podemos tener fe en cómo nuestro hijo o nuestra hija va a desarrollar una tarea, pero hoy vamos a hablar de un concepto mucho más amplio. La fe como elemento que nos une, nos hace confiar en el Dios del cielo. Hebreos 11.1 es un capítulo entero dedicado a la fe. Habla de ¿qué es la fe? Y centra muy bien su definición. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Se cree y se espera. Y además se tiene la convicción porque no se ve, y por eso vale más. La fe, por tanto, vale por aquello de que es, como se dice muchas veces, creer lo que no vimos, pero el apóstol Pablo aquí lo define mucho mejor. Lo define como algo mucho más completo. El apóstol Pablo, en su epístola universal a los Hebreos, fija de esta manera lo que es la fe, de manera que todos lo podemos entender, aunque no ejerzamos esa fe. Podremos estar o no de acuerdo, pero la fe es esa definición, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por tanto, para que haya fe es necesario contar con algo o con algún elemento más. Hebreos 11, el mismo libro, en su capítulo 11, en el versículo 6, nos dice que para tener fe hay que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que le buscan. Esto es fundamental. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, si no, ¿dónde vamos? ¿A qué nos vamos a acercar? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Tenemos que pensar que si tenemos fe, esa fe en Dios nos lleva a acercarnos y sabiendo que Él nos escucha, nos recompensará, como dice el texto. Agradar y creer. 2 vocablos nuevos que introduce Pablo para hablar de la realidad de la fe. Según el apóstol Pablo, para tener fe hay que creer. De otra manera, estamos hablando en lenguajes diferentes. Si pensamos que Dios existe, pensamos que nos podemos acercar a Él y estaremos seguros de que Él nos escucha. Solo si sabemos y pensamos que existe. No podemos acercarnos a nada
que no exista o que no estemos seguros de que lo pueda estar. Recompensa a los que le buscan, pero si esto no es así, pues se acaba la conversación. No hay Dios, no hay recompensa, no hay oración, no hay fe. Sin embargo, nosotros estamos hablando para personas que sí creen. Podríamos preguntarnos ahora, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Es difícil para personas o solamente vale para ciertas personas espirituales? Para el común de los mortales, eso de la fe se cultiva, se tiene, es ciencia infusa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirad, todo en la palabra de Dios tiene explicación y todo tiene solución. El apóstol Pablo, en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fijaos bien, la fe es por el oír, es decir, tenemos que escuchar. Pablo se está refiriendo en aquel momento a personas que escuchaban más que leían, porque, bueno, los textos sagrados en aquel entonces no es que estuviesen prohibidos, que no lo estaban, simplemente no existían. Y en la sinagoga se leía y los sacerdotes explicaban al pueblo y se leía cada sábado en la sinagoga, como hacía Jesús cuando iba, que se acercaban a leer. Así que la fe es por el oír, por escuchar hablar de, y ese oír es por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escucho yo? Pues la palabra de Dios. Y a base de oír y de familiarizarme con ella y de aprendérmela incluso de memoria, puedo empezar a tener fe en aquello que estoy creyendo. Romanos 12:3 nos habla de la medida de la fe. Dice: sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea que aquí ya estamos hablando de un reparto, parece algo graciable, algo que Dios da o algo. Sin embargo, cuando encontramos estos textos en la Biblia, no quiere decir que Dios da a cada uno en la medida que yo se lo pido. Así que si alguien lo pide más que yo, lógicamente es que Dios reparte más que a mí, porque aquel se ejercita más su fe. No es que me esté descartando porque a mí me quiere menos, me quiere igual. El problema es que yo también estoy a veces dejando a Dios o no dándole la atención que debe y luego quiero recibir la misma recompensa o la misma contestación a la fe que aquel que tiene más o que la ejercita más. La fe viene por la palabra, es decir, por la revelación divina. La revelación divina que nos entra por el oído, alguien que nos explica esa revelación. Podemos obtener dos cosas. Primero, conseguir tener fe y luego aumentarla a base o hacerla crecer a base de que estemos pendientes del aprendizaje de aquella palabra que realmente nos ha sido revelada. La medida que Dios da a cada uno es la medida en la que yo le busco. Lo mismo que los talentos. Todos somos iguales, pero hay gente que tiene más talentos, unos que otros, y es que realmente es así. Dios me va a pedir cuenta de mis talentos y también de la vigencia de mi fe, de lo poco o lo mucho que la ejercito, pero no podemos derrumbarnos porque creamos que otros tienen más fe que nosotros y que son más agraciados por Dios. Dios nos da a todos su bendición. Aquí hay un texto en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, que dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era hijo de una persona creyente y nieto también, que sabemos el nombre de su abuela y de su madre en la Escritura, que Pablo lo menciona precisamente porque le habían educado en la buena línea y le habían enseñado las Escrituras. Y le dicen que desde niño, le dice Pablo, tú desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. No dice por el conocimiento, no dice por los sacrificios, no dice por las obras, dice por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque lo veremos más adelante en cuanto a que de la fe se derivan muchas cosas que son importantes para nuestra salvación, que es a la postre lo que estamos intentando desgranar aquí.
Y el mismo principio se los aplica Pablo a los cristianos de Éfeso. Les recuerda algo de suma importancia. Efesios 2:8. Y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Es decir, ¿qué es gracia? Es aquello que se nos otorga porque alguien nos lo quiere dar. Pero la gracia viene no caída así del cielo, sino por medio de la fe. Yo tengo que demandar esa gracia por medio de mi fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, la salvación. Más adelante sigue el texto, aunque hoy no lo vamos a leer, que no por obras para que nadie se gloríe. Ya lo estudiaremos en otro momento porque esto es muy importante. Muchos creen que se puede llegar al cielo comprando también, o con dinero, o con obras, y realmente el texto dice no con obras, sino por fe. La gracia nos viene con la fe. La salvación es por gracia y la fe es imprescindible para que se produzca el milagro. La fe es el ingrediente que tenemos que poner nosotros. Todo lo demás Jesús nos lo da. Jesús reprochó precisamente a sus discípulos su poca fe en la ocasión de un milagro. Aparece en Mateo 17:20. Los apóstoles están solos en un momento determinado, se encuentran con un endemoniado y le intentan hacer que el demonio le deje y salga de la persona. Pero el demonio no salió, por más que los los discípulos hicieron por echar ese demonio fuera. Jesús se acercó y cuando se acercó, pues le dijo: sal de él, sal fuera, y salió rápidamente el demonio. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué nos ha faltado? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte: pásate aquí o allá, y se pasará. Ese texto de tendríamos fe como un grano de mostaza, todo el mundo le conoce. Sin embargo, a veces le aplicamos mal. La fe es imprescindible y por nuestra poca fe no podemos hacer las cosas que si la tuviéramos o la tuviéramos en la cantidad suficiente, tal como nos sería dada, podríamos hacer muchas cosas. Los discípulos le pidieron a Jesús algo muy concreto. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. A un joven endemoniado que le pidió ayuda, Jesús le dijo en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Luego, realmente el poder lo tenemos que manifestar nosotros. Algo tenemos que poder. Nosotros, si decimos que si podemos, si queremos, podemos. ¿De acuerdo? O si podemos, también tenemos que querer. Tenemos que hacer algo que realmente para nosotros sea un esfuerzo. No nos van a dar todo como si fuera caído del cielo. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que poner la fe, tenemos que creer, y si creemos, todo es posible. Al carcelero de Filipos, Pablo le contestó a la pregunta que le hizo este. Lo encontramos en Hechos 16:31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, Pablo está preso, ha habido un terremoto, no se ha escapado nadie, el carcelero ha visto la mano de Dios porque él piensa que se han escapado todos, y si al carcelero se le escapan todos, la cárcel estaba las puertas abiertas y todos los grilletes allí de los presos sueltos. Entonces él vio claramente que estos personajes que estaban allí no eran seres cualesquiera. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? No le dijeron: aprende, lee, estudia. ¿Qué le dicen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer es más importante de lo que nos parece. Hay mucha gente que, pues no ha tenido oportunidad quizá de estudiar, no ha tenido oportunidad de formarse, y a veces tienen complejos porque de cara al mundo se sienten un poco como inservibles, o como hay gente a su lado que habla 5 idiomas y que tiene 3 carreras, etcétera, etcétera. En el plano, digamos, social, eso igual es muy importante. Sin embargo, nadie se tiene que sentir desposeído o alejado o menguado porque él sea una persona más humilde o más sencilla intelectualmente hablando. La fe es un concepto que solamente apela al alma.
y el alma, como decía el autor teatral, solo es de Dios. La posesión de la fe tiene que dar evidencias de la misma. No podemos decir yo es que tengo mucha fe, yo soy muy bueno, yo creo mucho. Tiene que dar evidencias. En otras palabras, debe hablar de la persona en su favor. Nadie que tiene fe la esconde y nadie que no la tiene hace gala de no tenerla. O sea que es un contrasentido tener fe y esconderla, o simplemente si no la tienes es porque no la quieres o porque no te hace falta, porque no crees necesario tenerla. Santiago 2, del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sabéis que Santiago, en este texto, está hablando no de las obras como medios para obtener la fe, sino las obras como resultado de la fe. Para poneros un ejemplo, ¿cómo os diría yo? Pensad que vais en una barca y estáis remando. Vais remando a la orilla que no veis por la niebla, pero vais remando con las dos manos. A esos remos les llamaremos la fe. No vemos el final, pero sabemos que ahí está la orilla. Pero sin embargo, eso dice de alguien que nos puede ver desde la orilla que nos estamos moviendo. ¿En cómo nos movemos? En la estela que estamos dejando en el agua detrás de nosotros. No penséis que un remo es la fe y el otro las obras, y que los dos valen lo mismo. No, la fe actúa y como consecuencia de esa actuación, de ese movimiento, viene el movimiento, el desplazamiento de la barca por el seno del río y va dejando una evidencia detrás de mí de que yo voy remando. Va dejando una marca de que me estoy alejando de una orilla para alcanzar la otra. En ese sentido habla Santiago de las obras. Está hablando no como algo primero que yo tengo que hacer para conseguir salvarme o tener fe, sino al revés, como consecuencia de esa fe a mí me impele a hacer obras. Cuando uno está criando niños pequeñitos, te los entregan un buen día con 3 kilos o con 2 kilos y pico, y tú tienes que sacar adelante esas criaturas para las que nadie te ha enseñado, y tienes que hacerlo lleno de ternura, de amor, de quizás algún conocimiento, pero no muchos, y realmente el niño no nos deja dormir, el niño se pone malito, el niño no podemos salir este fin de semana porque se ha puesto malito. Sin embargo, nadie se lamenta de querer estar criando a ese niño, de querer trabajar para criar a esa criatura y sacarla adelante. Nadie se queja de esto, simplemente la ve crecer y la sonrisa que le echa al final del día cuando lo están bañando, para esa madre, para ese padre, es el pago suficiente. Esas obras que está haciendo por el niño no las hace para ganarse la confianza del niño, lo hace porque quiere al niño, y después de ese cariño no le importa quedarse sin dormir, que es una obra, o quedarse sin esa velada con los amigos, que es otra obra, o sin lo que sea, o incluso sin dinero para comprarse una ropa que tiene que comprársela a su bebé. ¿De acuerdo? Este es el concepto bíblico de las obras y la fe. No hay obras para comprar nada, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos que mostrar evidencias de la fe. ¿Qué entenderá acerca de la creación la persona que tiene fe en Dios? ¿Qué entenderá? Hebreos 11:3, el capítulo de la fe sigue. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y ahora cuando vemos muchas teorías científicas que hablan de la formación del universo, en la palabra de Dios no dice que, por cierto, no es un libro de ciencia, pero sí es un libro que explica el origen del mundo. ¿Cómo? Pues habrá que explicarlo algún día cuando alguien que sabe y que lo ha creado nos lo pueda explicar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. No sabemos mucho más, pero esas formaciones que le atribuyen un poco a causa del efecto o a causa en fin, no quiero entrar en detalles para no ofender a nadie, pero nos parece tan increíble como a ellos les resulta saber que Dios creó el universo. En este capítulo, conocido como el de la fe, Pablo pone varios ejemplos de personas que anduvieron de la mano de la fe, personas que cambiaron toda su vida por seguir
y tener fe. Y dice, por la fe Abraham, en Hebreos 11, distintos versículos, si cogéis el capítulo entero os encontraréis con él, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe hace que tengas confianza en las promesas y sigas adelante, aunque no veas la recompensa en esta vida. Es curioso porque a veces pensamos que tenemos que ver respuestas a todo lo que nos ocurre rápido y desde luego si coinciden con nuestra opinión, mejor que mejor. Aunque no se vea la recompensa en esta vida, Santiago 11:13 dice también, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Esto es importante porque, bueno, es que estamos creyendo, nuestros abuelos también y nuestros bisabuelos, y claro, aquí no ha pasado nada. Santiago lo comprendió y escribió este texto inspirado. Sin haber recibido lo prometido, dejaron esta vida. Y no lo hicieron así como diciendo estamos desesperados, sino creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sabían que estaban de paso y como tal ellos iban a pasar como todos los otros habían pasado, pero por eso no dejaban de creer ni de esperar en las promesas que habían estudiado y aprendido desde niños. Apocalipsis hace una asociación muy interesante entre fe y mandamientos. Lo encontramos en Apocalipsis 14:12. Dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este texto ya me lo habéis oído mencionar alguna vez, es muy interesante porque habla de santos como aquellas personas que se preocupan por estar, conocer y practicar la verdad del Evangelio, que guardan los mandamientos de Dios y que además tienen la fe de Jesús, porque con los mandamientos llegan a Jesús, pero los mandamientos no les salvan, les salva la fe en Jesús, y eso lo entienden bien. Esta asociación la describe el apóstol Pablo de otra manera. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de los resultados, de los frutos que son propios de la carne y de las que son del Espíritu. Mirad lo que dice de la fe. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La fe es uno de esos principios, de eso que llamamos frutos. Y el fruto es algo bueno. Los frutos es aquello que damos nosotros, porque si no tenemos fruto, por sus frutos los conoceréis, dice Jesús en algún momento, por sus frutos los conoceréis, tanto para bien como para mal. ¿De acuerdo? El apóstol Santiago dice que en Santiago 1, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Gálatas 3:26, el apóstol Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la que nos lleva a todos a ser hechos hijos de Dios, porque Jesucristo murió para todos. Lo mismo que el sol sale para justos y para injustos, y también llueve para justos y para no justos, Jesús murió para salvar a todos, a los que creen y a los que no. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que es capaz de creer en Jesús como Redentor es aquel que tiene salvación por la gracia. Todos tenemos necesidades espirituales y las pedimos en oración tal como ya hemos aprendido. Aquí nos habla de la sabiduría o conocimiento. Y dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, simplemente pídala a Dios. Fijaos bien, no dice vaya a la escuela o aprenda. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él proveerá el medio, que a veces el medio pues tendrá que ser estudiando, obviamente, pero no tiene que ser el principio estudiar para conseguir la fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Si tú pides con fe y no dudas nada, por esto el propósito de la fe es, 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe. La meta, fin aquí es meta, es aquella carrera que hacían los atletas y cuando llegaban al fin, cuando llegaban a la meta, esa meta
es la carrera de la fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de las almas es realmente lo que hace que merezca la pena vivir. Nosotros estamos aquí sabiendo que nuestra vida es finita. Todo el mundo pasa, y si realmente el tiempo no se acaba antes de que yo me pueda morir, lo más normal es que vaya al sepulcro y allí espere esa promesa, lo mismo que mencionaba Santiago anteriormente cuando dijimos que todos aquellos que murieron sin recibir la recompensa, pero murieron con la certeza de recibirla. Vamos a recordar qué pasó con las naranjas y con la abuelita. Ella vio las 3 naranjas y rápidamente se puso muy contenta, contestó rápidamente la oración: gracias, Señor, por haberme escuchado. El capitán la estaba observando de lejos sin perderse detalle y ya en un momento determinado, cuando la vio tan contenta, se acercó con la sorna que siempre le caracterizaba y le dijo: ¿qué ha pasado? Y entonces ella, en su el lenguaje le dijo: pues nada, he estado orando y el Señor, nada más terminar, le he pedido naranjas y aquí las tengo. Y el capitán con sorna le dice: bueno, el Señor, si tú supieras. Y le dice ella: sí, seguramente habrá sido usted, pero ha sido el medio del que Dios se ha valido para que yo pueda tener las naranjas. Efectivamente, muchas veces no solamente lo necesario es tener fe, sino que al recibir las cosas puede tener formas distintas de que lleguen a nosotros, de los medios a través de los cuales Dios llega a nuestra vida para contestar nuestras oraciones. Pero todo lo que pidamos con fe, creyendo, lo recibiremos. Este es mi mensaje para este día y deseo que aquellos que realmente no conocían el tema les haya llevado a querer profundizar en él, y a aquellos que sí lo conocían pues puedan encontrar recuerdos agradables en el estudio de esta palabra y de este mensaje, la fe.